En lo más profundo de los sueños, existe un lugar al que solo algunos tienen acceso a través de canales específicos. Los relatos de quienes han tenido la suerte o la desgracia de llegar allí son siempre sorprendentes y misteriosos. Este lugar no tiene una sola forma de ser alcanzado. Algunos lo encuentran a través de la meditación, otros lo visitan durante los sueños, y hay quienes llegan a él mediante la transmigración a la hora del deceso. Este lugar tampoco tiene un nombre como tal, pues aunque éste se conoce, no puede ser pronunciado simplemente porque al ser un nombre de origen primigenio, no existe un sonido capaz de reproducirlo, ya que solo la mente puede saberlo, por lo que es más fácil nombrarlo el allá. Desde tiempos inmemorables, ha habido quienes llegaron y tomaron el control de este lugar, por así decirlo. Sin embargo, existe la creencia de que, en realidad, este sitio no pertenece a nadie en particular. Los que afirman tener dominio sobre él, en realidad podrían estar simplemente desempeñando el papel de administradores bajo la supervisión de los Warzos. Esos vigilantes omnipotentes que controlan el espacio, la forma y la realidad. Este lugar es un punto de convergencia para muchas razas y entidades distintas. Es sin duda un sitio onírico al que los viajeros frecuentes de estas diversas dimensiones de la realidad se ven obligados a acudir. La convivencia en este espacio es una mezcla de culturas y formas de vida que, aunque diferentes en sus orígenes, encuentran un punto de unión en este espacio singular. La dinámica entre los visitantes y los administradores, así como las interacciones entre las diferentes razas, configuran un entorno siempre cambiante y lleno de posibilidades inesperadas. Pero como en todo sitio, desde hace algunos años, dos facciones poderosas y de gran influencia habían entrado en conflicto debido a una cuestión religiosa que amenazaba con desestabilizar el equilibrio de la región. En un rincón remoto y helado se encontraba el rey Prax de la montaña, el líder indiscutible de su facción. Este ser, de apariencia reptiloide, medía unos 2 metros de altura y pesaba alrededor de 200 kilos. Su cuerpo estaba cubierto de escamas duras como el acero. Su presencia imponía respeto y temor. Prax era conocido por su astucia y determinación, cualidades que le habían permitido ascender hasta convertirse en el sumo sacerdote del culto dedicado al demonio Crom. Crom era una entidad primigenia, una figura legendaria cuya presencia en el planeta se manifestaba a través de un imponente cuerno que sobresalía de la tierra. Este cuerno, comparable en tamaño a una montaña, era la única parte visible del demonio, enterrado en las profundidades del planeta. Cada cierto tiempo, Crom emitía un rugido ensordecedor que resonaba como un trueno, sacudiendo el terreno helado y recordando a todos la fuerza latente del demonio. Del otro lado del conflicto estaba el Rey Gato, un felino de raza común, pelo corto color chinchilla, joven y valiente, que había heredado el mando de su linaje noble. Este linaje se remontaba a los primeros felinos creados por el gran molde maestro. El Rey Gato era líder de una facción que veneraba la figura del Guerrero de la Luz, una deidad en la que creían con gran fervor. El Guerrero de la Luz era representado por una estatua del tamaño de una montaña también, ubicada en una zona marítima, anclada en el fondo de las aguas. Esta figura, que algunos viajeros humanos comparaban con Thor o Mercurio, debido a su casco alado y su martillo,
Estaba inmóvil pero no pasaba desapercibida. Cada determinado tiempo, la estatua cambiaba de posición de manera sorprendente. Este movimiento parecía ser un intento por acercarse a la montaña donde yacía el demonio Crom, en un esfuerzo constante por continuar la lucha sagrada. Sin embargo, el cambio de posición era efímero y pronto la figura volvía a petrificarse, quedando en la posición que estaba efectuando en ese momento. El conflicto entre las dos facciones no era simplemente una disputa de poder. Era una batalla profundamente arraigada en creencias y tradiciones que definían el destino de cada bando. Mientras el rey Prax y su culto buscaban consolidar su influencia mediante la adoración de Crom, el rey gato y sus seguidores estaban determinados a mantener viva la fe en el guerrero de la luz, esperando que su poder pudiera finalmente liberar al mundo de la amenaza representada por el demonio. Ambos líderes se mantenían firmes en sus posiciones, conscientes de que el resultado de esta disputa no solo afectaría sus respectivas facciones, sino también determinarían el futuro del mundo y sus habitantes. Mientras tanto, en distintos rincones del planeta, numerosos humanos se entregaban a rituales extravagantes y bulliciosos, que a menudo parecían desafiar cualquier lógica común. Estos festejos, de naturaleza enigmática y en ocasiones perturbadora, habían sido objeto de diversas teorías y especulaciones. Algunos sostenían que estos rituales servían para alimentar a los Crops, una raza reptiloide que, según se decía en el mundo oculto humano, residía en el margen de la realidad conocida. La idea de que estos seres se nutrían de energías generadas durante tales ceremonias resultaba inquietante para muchos. Aparte de estas especulaciones, hay quienes creían que los Crops se alimentaban de las almas de aquellos que, por circunstancias desafortunadas, terminaban siendo sacrificados en nombre de estos rituales oscuros. Esta teoría añadía una capa más al horror y a la ya inquietante práctica de estos cultos. La existencia de estos actos perturbadores había causado una profunda aversión en la raza felina, conocida por su aguda percepción de las energías y la pureza del entorno. Los gatos, con su capacidad para detectar cambios en la energía del mundo, veían estos rituales como una amenaza directa a la armonía del mundo en el que habitan. Desde la perspectiva felina, estos rituales no solo manchaban el aura energética del mundo, sino también representaban una grave perturbación en el equilibrio del cosmos. En respuesta a esta amenaza, los felinos asumieron la tarea de vigilar de cerca estos eventos perturbadores. En sus posiciones estratégicas, que abarcaban desde los densos bosques de la selva amazónica hasta las desoladas regiones de Siberia y la Antártida. Los gatos se encargaban de observar y reportar cada movimiento de los seguidores de estos cultos oscuros. Cada vez que se detectaba una actividad sospechosa, los felinos enviaban informes detallados al mundo onírico, donde el rey de su especie recibía y evaluaba la información. Este intercambio constante de datos es crucial para mantener un registro preciso de las actividades que podrían amenazar la estabilidad del mundo en su conjunto. Los gatos, con su agudeza sensorial y su vigilancia incesante, juegan un papel esencial en el monitoreo de estos rituales y en la protección de su entorno natural y espiritual. La historia ha demostrado que los felinos no siempre han enfrentado a los Crops en solitario. En ocasiones han contado con la ayuda de los humanos, quienes han desempeñado un papel crucial en las batallas contra estos temidos enemigos. Sin embargo,
La lealtad de los humanos no siempre ha sido firme. A menudo sus alianzas han estado sujetas a sus propios intereses y necesidades, llevándolos a luchar del lado que más les convenga, como mercenarios en el reino onírico. Los humanos tienen una fascinación particular por las armas, las piedras preciosas y los metales raros, así como por los artefactos místicos que abundan en el reino de los Crops. Estos objetos valiosos para ellos han sido un fuerte atractivo, y no es raro que consigan traer algunos a la tierra de vez en cuando. Un ejemplo notable de esta dinámica es el rey Seol. Seol era un humano que, tras su muerte en el mundo terrenal, se trasladó al reino onírico con el propósito de liderar a su especie en ese entorno. En su vida anterior en la Tierra, Seol era conocido como un erudito y escritor cuya obra abarcaba diversos mundos, incluyendo el propio reino onírico. En sus escritos, había descrito con gran detalle las maravillas y los misterios de este mundo, lo que le permitió familiarizarse con él incluso antes de su llegada. Algunos sostienen que en realidad era un mercenario holandés con ambiciones de conquista, y que su habilidad en el campo de batalla respaldaba esa imagen. Independientemente de su pasado, la gente de su raza lo aceptó y lo reconoció como su rey. A pesar de ese dual papel, los felinos mantienen un respeto profundo hacia los humanos. Aunque el guerrero de la luz, uno de los primigenios, tiene una figura humana y la conservó incluso junto a ellos en la antigua guerra, no pueden obligar a los humanos a unirse a su causa. Este respeto por la autonomía de los humanos se basa en la memoria grata que les deja la figura de este antiguo aliado. En la gran batalla, su presencia y valentía dejaron una marca duradera en los corazones de los felinos, lo que refuerza el lazo de respeto y la consideración que tienen hacia los humanos, incluso cuando estos eligen sus propias batallas y alianzas. Los Crops, una antigua raza conocida por su ambición desmedida, han soñado durante siglos con despertar a Crom, con el fin de conquistar el mundo onírico. Este reino, lleno de posibilidades infinitas, ha sido siempre el objetivo de su ansia de poder. Para lograr este objetivo, los Crops han recurrido a los ancestros sabios, los enigmáticos administradores de los Warsos. Estos seres, conocidos por su conocimiento profundo y su control sobre el flujo de los sueños, parecen ser la clave para desbloquear el potencial de Crom y, en consecuencia, alcanzar la meta de dominación de los reptiloides. Sin importar su poder y su influencia en el reino onírico, despertar a Crom no es una tarea sencilla. Los Crops han descubierto que para llevar a cabo su ambición, no solo deben conocer los secretos de los Warsos, sino que también deben ganarse su favor. Sin embargo, esto es un desafío aún mayor, ya que los Warsos, al estar en una posición de inmenso poder, son también sumamente selectivos respecto a quienes deciden ayudar. En el hipotético caso de que ayudaran, ya que su principal tarea natural es la de meros observadores. Prax, el líder de los Crops, siente la presión y la desesperación a medida que el tiempo avanza y sus sueños de poder parecen cada vez más lejanos. La incapacidad para obtener el favor de los Warsos lo ha llevado a tomar una decisión drástica. Desesperado, Prax ha decidido convocarlos en un intento de suplicar por su ayuda de manera directa. Este acto, sin precedentes entre los suyos, demuestra el grado de desesperanza al que ha llegado. A pesar de la solemnidad y la grandeza del ritual convocado por Prax, los Warsos permanecen en silencio, sentados en sus tronos magníficos que se alzan como monolitos de poder y misterio.
Desde sus sillas elevadas, observan a Prax y a su comitiva sin revelar ningún indicio de su voluntad. La atmósfera está cargada de tensión, y el silencio que emana de los Warsos pesa como una carga inmensa sobre los Krops. La desesperación de Prax es palpable. Cada momento que pasa sin una respuesta de los Warsos agrava su ansiedad. Sin embargo, los Warsos siguen manteniéndose en un silencio absoluto, sin mostrar ninguna señal de intención, ni positiva ni negativa. Esta falta de respuesta ha dejado a Prax y a sus reptiles en una incertidumbre angustiante. En medio de esta situación de estancamiento, las esperanzas de los Krops parecen desmoronarse. Sin embargo, la tradición y la historia han demostrado que no todo está decidido. Aunque el silencio de los Warsos es abrumador, la posibilidad de que las cosas cambien sigue siendo una incógnita. Los Krops deben enfrentar la realidad de que, a pesar de sus esfuerzos y sus deseos ardientes, el resultado final podría estar más allá de su control inmediato. Ante todo esto, la tensión del silencio incómodo se rompió. Mediante un anciano que actuaba como intérprete, los Warsos finalmente decidieron dirigirle la palabra a Prax. ¿Y por qué deberíamos hacerte el menor de los casos, inmunda especie? ¿Acaso no nos temes? ¿No sabes que el movimiento más débil de nuestra parte podría enviarte a ti y a los de tu especie al olvido? Tu verbo jamás será escuchado nuevamente ante tal osadía. ¿Comprendes? Solo eres un simple charlatán lleno de atrevimiento y rencor. Sin embargo, Prax no estaba dispuesto a retroceder ante tan poco. Se paró firmemente frente a ellos, con una postura decidida que reflejaba la desesperación y la determinación de su pueblo. Mi pueblo ha sido oprimido por muchos ciclos en el mundo onírico, comenzó Prax, con voz firme y clara. Llegamos aquí cuando el primordial Crom tuvo su primer sueño. Los felinos quieren coartar nuestra libertad legítima de llevar a cabo nuestro culto, como nuestras costumbres lo dictan. Solo exigimos respeto. La voz de los vigilantes volvió a resonar a través de la boca del anciano intérprete. Nosotros no estamos obligados a ayudar a nadie, y menos a unos fanáticos. Sin embargo, tampoco podemos impedir guerras ni tiempos de paz. Si entiendes esto, puedes marcharte. Con estas palabras, los Warsos prácticamente dejaban que los eventos bélicos se desarrollaran a su propio ritmo, sin intervenir ni tomar partido. Prax se mantuvo firme, enfrentando el desafío con una mezcla de reto y esperanza, consciente de que su destino y el de su pueblo estaban en una encrucijada crítica. El rey y su comitiva de reptiles salieron del recinto de los ancianos sin volverse, sin dar la espalda a los tronos de los vigilantes. La salida fue rápida, impulsada por una mezcla de determinación y urgencia. El rey reptil, con la mirada fija en el horizonte, sintió como el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Sabía que debía actuar con rapidez para preparar la próxima etapa de su ambicioso plan. La guerra contra los felinos estaba a punto de intensificarse, y el tiempo era un recurso escaso. Mientras avanzaban, el grupo se desplazaba con una gran precisión militar, las escamas de los reptiles brillando bajo el sol de la tarde. Prax, a la cabeza, mantenía una postura erguida, con el paso firme y decidido. Su mente estaba enfocada en la estrategia que había diseñado. Un plan que consideraba infalible. Creía que la clave para asegurar la victoria sobre sus enemigos estaba en despertar al demonio Crom de su largo sueño. El plan de Prax era audaz. Crom, una figura legendaria en el mundo onírico, había estado dormido durante eones.
su poder latente aguardando el momento propicio para despertar. El rey reptil había investigado extensamente sobre el demonio y creía que sus habilidades podrían inclinar la balanza a su favor en la guerra que se avecinaba. El despertar de Crom representaba, para él, la posibilidad de cambiar el curso del conflicto y lograr una victoria definitiva. Sin embargo, Prax no había previsto todas las implicaciones de su decisión. El mundo onírico, un dominio lleno de sueños y pesadillas, estaba a punto de experimentar una sacudida monumental. El despertar de un ser de tal magnitud no solo podía desatar una fuerza devastadora contra sus enemigos, sino que también podría traer consecuencias inesperadas para el propio equilibrio del mundo onírico. La liberación de Crom podía significar el inicio de un caos inimaginable, poniendo en riesgo no solo el resultado de la guerra, sino la estabilidad misma del reino que Prax gobernaba. El grupo de reptiles se adentró en su territorio, aquel reino vasto y majestuoso donde la preparación para la guerra ya había comenzado. Se desplegaron con rapidez y precisión, con soldados y recursos movilizándose bajo las órdenes de Prax. Cada rincón del reino se llenó de actividad, mientras las tropas se armaban y las estrategias ultimaban. A pesar del frenético ritmo de trabajo, Prax no podía sacudirse la inquietud que le provocaba la incertidumbre de lo que estaba por venir. La idea de despertar a Crom, que inicialmente le parecía la solución perfecta, empezaba a dejar lugar a dudas sobre el verdadero costo de su audaz plan. El mundo onírico, con sus leyes y fuerzas propias, podría estar a punto de enfrentarse a una crisis sin precedentes, y Prax sabía que a pesar de sus preparativos, había aspectos que estaban fuera de su control. El cielo se llenaba de tonalidades que parecían reflejar el tumulto interno de Prax. Los preparativos seguían su curso, y el rey reptil se preparaba para enfrentar los desafíos que estaban por venir, sin saber aún la magnitud del cambio que su decisión estaba a punto de desencadenar.